Vamos en esta oportunidad, continuando con el tema de hidrostática, vamos a ver el equilibrio relativo de una masa de fluido, en este caso sería una masa líquida. ¿Qué significa equilibrio relativo? Significaría entonces que nosotros vamos a ver el comportamiento de este fluido cuando el recipiente que lo contiene se está moviendo tanto, digamos, trasladándose en movimiento traslacional como también en movimiento rotacional. Esto significaría que vamos a enfocar desde el punto de vista como si el fluido ya estaría moviéndose con una aceleración en una determinada dirección, moviéndose como si fuera un sólido rígido. No en el momento en el cual empieza a moverse, sino cuando ya está moviéndose con una determinada aceleración. ¿Ok? Esto significaría que si nosotros consideramos un recipiente con un líquido, y ese líquido llegase, por ejemplo, hasta la altura donde está sombreada la línea discontinua, esto sería entonces la altura del fluido que la hemos llamado H, cuando el fluido está en reposo, cuando no se está moviendo. Cuando empieza a acelerarse, o una aceleración a en X, vamos a considerar primero el movimiento horizontal, significa entonces que la superficie del fluido lógicamente no va a permanecer como estaba en reposo. Se va a ir tirar hacia atrás y forma esta inclinación, que forma un ángulo θ con la superficie original, cuando estaba en reposo. Entonces diríamos de que a medida de que esto se mueve, el detalle está en que se puede cuantificar el ángulo θ, ya sea en forma geométrica o también en forma dinámica con el tema de la aceleración. Esto implica de que podemos cuantificar la tangente de ese ángulo θ del gráfico. Tangente de ese ángulo θ vendría a ser la altura que ha ascendido el nivel libre del fluido entre este cateto, porque en este triángulo es lo que estamos calculando es la tangente del ángulo θ. Entonces sería la altura entre esta distancia hacia el centro del tanque, que si todo es L, a la mitad sería L medios. Por lo tanto, esto sería tangente del cateto opuesto, la altura, partido del cateto consecutivo, que sería la mitad de toda la longitud. Esto sería entonces la tangente del ángulo cuando tomamos en cuenta las dimensiones del gráfico, dimensiones del tanque. Ahora digo, pero hablando de las aceleraciones en el aspecto cinemático, esa tangente del θ también se puede evaluar como la aceleración horizontal en X dividido entre la aceleración de la gravedad. Esta es la forma que me relaciona entonces la altura que llega el fluido en el tanque con la aceleración. Claro, cuanto más sea la aceleración, más altura llegaría. Esto significaría que si el tanque tiene una altura determinada, puede que con una aceleración dada, este nivel sobrepase la altura, entonces el fluido empieza a derramarse. Esto sería entonces nuestra primera ecuación, nuestra primera relación para el ángulo de inclinación de la superficie. Pero si nosotros tomamos un punto dentro del fluido, a mí lo que me interesa es la presión en ese punto dentro del fluido. Y hay dos formas de ubicar la presión. La presión en el punto A va a estar en función de la altura al nivel del libre del fluido encima del punto A. O sea, si hasta este punto llegaría la presión atmosférica, entonces hasta acá llegaría la presión atmosférica más la presión de esta columna de fluido, que sería entonces la presión atmosférica más la presión de esta columna, que sería la densidad por la aceleración en X, o digo, aquí sería por la gravedad y multiplicada por la altura en Z. Que no es únicamente la única forma de cuantificar la presión en este punto. También podemos tomar el nivel libre de fluido, pero claro, hipotético, y tomar esta distancia horizontal que hay desde el punto de la superficie hacia el punto A. Por lo tanto, podemos hablar que la presión en A sería presión atmosférica, que sería la presión en este punto, más de esta columna, que sería entonces más el ρ, la aceleración en X, multiplicado por la altura en X, que vendría a ser la altura horizontal desde el punto A
hasta la superficie libre del fluido, pero prolongada hasta que corte a la altura del punto A. Esa es la forma como cuantificar entonces la presión en un punto dentro de un fluido en movimiento horizontal. Una cosa muy importante que tenemos que decir, que cuando el fluido, el tanque, el recipiente se está moviendo horizontalmente, considerando el punto medio de la longitud del tanque, a medida que acelera, va a subir una altura en el extremo izquierdo y la misma altura va a descender en el extremo derecho. Ese por propiedad de conservación del volumen, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa con el movimiento horizontal. Vamos a ver un breve resumen con el movimiento vertical. Consideremos el mismo fluido, pero ahora tiene una aceleración en Z. Vamos a considerar que el eje X estaría en horizontal y el eje vertical que sería el eje Z. Entonces planteamos acá y decimos que la presión en el punto A vendría a ser igual a la presión atmosférica que sería en toda esta superficie libre, presión atmosférica, más la densidad por la gravedad efectiva, que cuando el cuerpo sube, la gravedad efectiva sería la aceleración de la gravedad más la A en Z. Y eso multiplicado por la altura en Z, que vendría a ser desde la superficie libre hacia el punto. Esto sería entonces acuérdese de que esta A en X y A en Z son componentes, o sea, si el cuerpo sube, significaría entonces que la aceleración en Z es positiva. Si hay un movimiento vertical, entonces la aceleración en Z es, si hay un movimiento hacia abajo, la aceleración Z sería negativa. Ahora, lo mismo acá, si va para la derecha, como el X aumenta para la derecha, la aceleración en X sería positiva. Pero si el fluido va para la izquierda, considerando el X para la derecha, la aceleración en X sería negativa. Muy importante el signo, puesto que estamos hablando aquí de componentes de la aceleración. Bien, y cuando hablamos de un movimiento rotacional, tenemos que tomar en cuenta que a lo mejor es el mismo recipiente de los experimentos anteriores, pero vamos a hacerlo girar en torno a un punto que sería el centro de la longitud del tanque. Entonces, en torno a este punto va a girar con una determinada velocidad angular. Esto significaría entonces de que la superficie libre que era antes esta línea horizontal punteada, al hacerlo girar, forma una especie de paraboloide. Haciendo un paraboloide, significaría entonces que habría en este punto, en un punto ubicado a una distancia r del eje y a una distancia z del vértice del paraboloide, consideramos en este punto de que la aceleración inercial que entraría a tallar sobre esa partícula que está en este punto se puede cuantificar de esta manera. Y esa aceleración inercial vendría la dibujada en el gráfico, que sería no es más que la centrípeta. Y esto sería como el R unitario, considerando los ejes R por acá y el Z por acá, el R unitario es opuesto a la aceleración inercial, entonces sería menos el R por la aceleración angular al cuadrado por el R unitario. Esto sería entonces la magnitud de la aceleración inercial de un punto ubicado en esta posición. Pero también actúa la aceleración de la gravedad, y eso actúa para abajo, sabiendo que el Z está para arriba, sería entonces menos el módulo de la aceleración por el vector unitario K. Esto serían las aceleraciones que actúan sobre esa partícula fluida que está en esa posición. Pero yo no quiero únicamente las aceleraciones, quiero la presión en este punto. Por lo tanto, digo, la presión a esa distancia R del origen y a esa distancia Z del vértice del paraboloide, que lo llamaríamos el R, Z, se va a cuantificar de esta manera. No la vamos a deducir simplemente como este es un pequeño resumen, vamos a ubicar la fórmula. Me quedaría un medio de la densidad del fluido, densidad, multiplicado por el radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, menos la densidad gravedad por el Z, más una constante de integración. Esto vendría a ser entonces la presión en cualquier punto R, Z dentro del fluido. Ahora digo, pero si consideramos nosotros para evaluar la constante, consideramos el punto O, o sea, el vértice del paraboloide. En el punto O ya sabemos de que
el radio sería 0 y la Z sería 0. O sea que estamos evaluando la presión en 0, 0. Si el R0, Z0, este R0 desaparece, Z0 desaparece y esto será igual a la presión, o sea, el valor de C. Pero la presión en este punto no es más que la presión atmosférica, porque en este paraboloide actúa la presión atmosférica. O sea que este es igual a la presión atmosférica y esto va a ser igual a la constante C. Eso implica que en un punto en la superficie del fluido, en la superficie libre, tenemos entonces que la presión sería, ponte por ejemplo que sea la presión en este punto, sería la presión atmosférica va a ser igual a lo mismo que tenemos acá, 1/2 de la densidad por R cuadrado por la velocidad al cuadrado menos ρg por EZ. Pero eso sería entonces el Z desde el vértice hasta ese punto, y a ese lo llamamos H, más el C, que el C es la presión atmosférica. Esto se me va con esto, y de aquí despejaríamos la altura sobre el nivel del vértice del paraboloide a la cual llegaría el fluido, la superficie libre, cuando gira con una determinada velocidad angular. Esto significaría que esa altura vendría a ser, despejando de acá, sería entonces velocidad angular al cuadrado por el R cuadrado partido de 2 veces la gravedad. Esto vendría a ser entonces la altura de un punto en la superficie del paraboloide. Siempre se va a verificar por acá, recordar, observación, que el volumen al girar el fluido, el volumen desalojado, siempre va a ser igual a ¿cuánto? Al volumen de este cacho, fíjate, ven, el volumen desalojado vendría a ser el volumen de todo, porque el fluido llega hasta acá. Al girar, el nivel superior sería estos puntos. O sea, todo este volumen que está aquí es el volumen desalojado, que es como si fuera un pequeño cilindro de altura h medios. Por lo tanto, sería el pi por el radio, el área de la base, el radio sería R cuadrado multiplicado por la altura, que esa altura desalojada sería h medios. Pero a su vez el volumen desalojado se puede cuantificar como el volumen del paraboloide. Claro, porque al final el volumen libre sería entonces el volumen del paraboloide. Ahora, y por propiedades geométricas, el volumen de este paraboloide que está inscrito dentro de este cilindro será igual a la mitad del volumen del cilindro circunscrito. Eso vendría, ¿cuál es el volumen del cilindro circunscrito? El volumen de todo este cilindro, el cual contiene, que estaríamos aquí, volumen de todo este cilindro que contiene al paraboloide. Esto sería el volumen del cilindro circunscrito. Bien, en base de esto os propongo un problemilla para que vayan aplicando esta teoría, y nos dice el problema de la siguiente manera. Tenemos un depósito cilíndrico que en estado de reposo llega hasta a la altura de 4 metros, tenemos esta longitud que son 8 metros, y de altura libre que tiene el depósito sería 2 metros más. Habría una aceleración en X si es que hay un movimiento horizontal, ahí habría una aceleración en Y si es que hay un movimiento vertical, y lógicamente para el movimiento rotacional habrá una velocidad angular. Y nos dice entonces, la primera parte, si hay un movimiento horizontal, calcula la aceleración en X máximo para que no se derrame el agua. La siguiente, calcula si la aceleración en X es 3/4 de la gravedad, se derramará y cuánto. Y cuánto vale la posición de los extremos del depósito D. O sea, hasta dónde llegaría en el izquierdo y hasta dónde bajaría en el derecho. Y la tercera parte, ¿cuánto vale la fuerza para acelerar la masa del fluido? ¿Con qué fuerza se aceleraría la masa del fluido? La primera parte. La segunda parte en el movimiento vertical. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre el fondo del recipiente cuando está subiendo con una aceleración a subir? ¿Estamos? En el movimiento vertical. Y en el movimiento rotacional,
me dicen calcular la velocidad angular v angular sub 0 para que rote en torno a su centro si no se derrama el líquido. Si rota con 1.5, ¿cuánto se derramará? La segunda parte, si rota en torno al lado izquierdo, rota en torno a este lado, todo el fluido empieza a rotar en torno a este vértice o a ese lado, ¿cuál debe ser la velocidad angular para que no se derrame el líquido? ¿Y cuál es la posición del otro extremo de la base? O sea, claro, si gira en torno a este, el fluido tendería así. ¿A qué altura llegaría entonces la masa del fluido en ese extremo? A lo mejor llega hasta el borde superior. Y el tercero, si el eje dista 2 metros del lado izquierdo, ya no estaríamos entonces, este es el eje, sino estaría por acá, a 2 metros del lado izquierdo. ¿Cuál sería la velocidad angular para que no se derrame? ¿Ok? A ver, aplicar este problemilla a los 3 casos anteriores, y si no lo pueden, pues lo haremos en un vídeo posterior.